Buen día a todos. Vamos a resolver un problema que no figura en la guía, sino que está en la parte de los problemas adicionales. Dice lo siguiente: una placa de hielo flota en un lago de agua dulce, placa de hielo, y nos preguntan qué volumen mínimo ha de tener la placa para que sea capaz de soportar un hombre de 90 kilogramos sin que se moje los pies. Bueno, eh, la- lo primero que hay que entender es por qué el volumen mínimo. Uno podría pensar que si yo tengo un cubito de hielo, como el cubito de hielo de la heladera, bueno, digamos una persona que obviamente no se podría parar acá, pero si pondríamos una persona, este, esa persona automáticamente se hundiría porque no podría estar sostenida sobre ese cubito de hielo. Ahora, por otro lado, si pensamos en algo tipo como el iceberg con el cual chocó el Titanic, digamos la persona acá sería muy pequeña y entonces, bueno, tampoco no se mojaría los pies, pero obviamente podríamos disminuir la, el tamaño de este bloque de hielo de manera tal que lleguemos a una situación límite. Por eso me preguntan el volumen mínimo. Ese volumen mínimo, sin que se moje los pies, vamos a tener algo por el estilo. Esto que estoy rayando en este momento representa el bloque de hielo. Y tenemos ahí a la persona, está parada y está justo. El volumen del bloque de hielo es justo de tal manera que él no se moja los pies. Digamos que esto es el nivel del líquido, ¿no? Acá ya hemos sacado los datos. La masa de hielo, hemos buscado en tabla 920 kilogramos por metro cúbico. La densidad del agua ya la hemos utilizado varias veces. Sabemos que es 1000 kilogramos por metro cúbico. La masa del hombre nos las da el problema. Y nos preguntan cuál es el volumen mínimo, que identificamos que es el volumen del hielo. Y por otro lado, como fíjense, el hielo está completamente sumergido, eso también va a ser el volumen del cuerpo sumergido. Todo eso lo podemos llamar de distinta manera, pero es lo mismo y básicamente es nuestra incógnita. Lo que vamos a hacer a continuación es considerar tanto al hombre como el hielo como si fuera un solo sistema. Si es un solo sistema, por un lado tendríamos, o sea, ¿cuáles serían las fuerzas que estarían actuando? Bueno, el peso del hielo, porque el hielo tiene su propio peso, el peso de la persona, vamos a llamar el peso del hombre, y por otro lado estaría actuando también el empuje que es la fuerza que le hace el líquido, que le hace en este caso a lo que está en contacto, que en este caso es el hielo, esto es el empuje. Como entendemos por el enunciado que esto es una situación de equilibrio, entendemos entonces que la suma de fuerza tiene que ser cero. Si tomamos una convención de signos, por ejemplo, para arriba positivo, lo único positivo es el empuje, tendríamos que decir que el empuje menos el peso del hielo menos el peso del hombre tiene que ser cero. Bueno, para resolver este problema vamos a desarrollar esta expresión un poco más abajo. El empuje, nuestra formulita que generalmente utilizamos, sabemos que es la densidad del líquido por G y por el volumen del cuerpo sumergido. El peso del hielo, bueno, será la masa del hielo por G. No sabemos cuánto vale la masa del hielo. Esto es incógnito. El peso del hombre, sabemos que será la masa del hombre por G. Y todo esto igual a cero. Recuerden que acá estoy utilizando esta nomenclatura. La H minúscula para el hielo, la H mayúscula para el hombre. Bueno, acá vamos a hacer un truquito. Fíjense en cuántas incógnitas tenemos. En realidad tengo dos incógnitas y son dos incógnitas distintas. Todo lo otro lo conozco, pero no sé cuánto vale el volumen del cuerpo sumergido, que básicamente es mi volumen mínimo, lo que me preguntan. No sé cuánto vale la masa del hielo, pero sé que este volumen del cuerpo sumergido es básicamente el volumen del hielo. Y tengo como dato la densidad del hielo. Entonces lo que yo puedo hacer, recordando que la densidad es masa sobre volumen,
Y si hablamos, y siempre tenemos que hablar de lo mismo. ¿Qué es lo que quiero decir? La densidad del hielo va a ser la masa del hielo sobre el volumen del hielo. Entonces, si despejamos de acá masa del hielo, me queda la densidad del hielo por el volumen del hielo. Eso es lo que vamos a hacer acá. La densidad del líquido, que es agua, por G, el volumen del cuerpo sumergido, que básicamente es el volumen del hielo. La masa del hielo, que voy a utilizar este reemplazo, que es la densidad del hielo por el volumen del hielo. Y esto sí queda igual, la masa del hombre por G. Ahora, para seguir desarrollando, voy a utilizar por primera vez en el desarrollo de estos problemas un truquito que algunas veces utilizo, que es no ponerle unidades a las ecuaciones. Esto lo hago teniendo en cuenta dos cosas. Primero, que todas las magnitudes tienen sus unidades dentro del mismo sistema de unidades. Y el otro es que mi incógnita ahora es una sola. Pasé de tener dos incógnitas, volumen del cuerpo sumergido y masa del hielo, ahora tengo una sola incógnita, que es el volumen del hielo, que es el volumen mínimo, que es lo que a mí me pregunta. Voy a proceder con el reemplazo. Más densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico por G, que son los 9,8, por el volumen del hielo. En vez de escribir densidad, masa, perdón. Este G me está faltando, este G venía de acá. Ahora seguimos con la densidad del hielo, 920 kilogramos por metro cúbico, y el volumen del hielo, que es mi incógnita, que lo voy a poner al último, volumen del hielo, y voy a poner G acá. Total, es un producto, puedo utilizar la propiedad conmutativa. Y la masa del hielo, que son los 90 kilogramos por 9,8. 9,8 por 90. 90 por 9,8 es lo mismo, propiedad conmutativa. Resuelvo estos dos, 9,8 por 1000 son 9800. Volumen del hielo, 920 por 9,8, yo ya lo tengo calculado, son 9016. Volumen del hielo, 9,8 por 90, ya lo tengo hecho, son 882, y todo esto igual a 0. Hago esta diferencia, 9800 menos 9016, y esto me da 784 volumen del hielo. A esto que está restando lo paso para el otro lado sumando, 882, y como último paso, a esto que está multiplicando lo paso dividiendo, 784, lo calculo, yo ya lo tengo hecho, y esto me da 1,125, y acá viene una parte que es extremadamente importante. Ahora sí, como en todo resultado, tenemos que colocarle las unidades. Nos damos cuenta que es un volumen, y dentro del Sistema Internacional de Unidades, dentro del CIMELA, la unidad para el volumen es el metro cúbico. Bueno, como siempre, cualquier duda, preguntan